Buenas noches, soy Juan Carlos Bermúdez y junto a mi compañera Jacqueline le vamos a dar respuesta a los 6 interrogantes de esta primera actividad de la materia Introducción a las Ciencias Políticas. En esta primera pregunta escogimos Argentina, el Partido Libertario, el Partido de Unidad Ciudadana. El Partido Libertario es el partido del actual presidente, el economista Javier Milei. Este partido se caracteriza porque es un partido que propende por la lucha por las libertades individuales de las personas. Es un partido que no realiza coaliciones con partidos que no sean afines a sus ideales. Entonces son muy sectarios, digámoslo así, en cuanto al tipo de alianzas que puedan realizar con otros partidos. En cuanto a las funciones del partido, estando ya en el gobierno, el Estado es el que se encarga de supervisar las entidades prestadoras de salud. O sea, la salud, digamos que en cuanto a especialidades o un poquito más avanzada, está tercerizado como una especie de EPS. Y el nivel básico que presta el Estado de salud es eso, es un nivel básico, no alcanza a llegar más allá de lo que es una cita médica normal, porque lo único que hace el Estado en este caso es dejar que otras empresas, o más bien que unas empresas tercerizadas realicen este trabajo y ellos se encargan de supervisar. Igualmente en el tema de la educación primaria y bachillerato, se crearon una especie de cupos donde el Estado le da dinero a unos colegios privados para que estos privados dejen o matriculen jóvenes y niños de escasos recursos. O sea, es como una especie de becas, pero en el colegio. Es un programa muy... tiene como mucha crítica por el hecho de que podría ser este dinero utilizado para reforzar la educación pública, pero en vez de eso se hace es dárselo a privados y digamos así, para que ellos presten el servicio de educación. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Minimizar la estructura del Estado es otra de las características del Partido Libertario, dejar que las funciones, hay funciones que son muy, digamos así, muy básicas, o funciones que no requieren tanto de la presencia del Estado, que no son esenciales, entonces se la dejan a empresas, igualmente tercerizan esos servicios para que el erario pues también disminuya, ¿no? El gasto público y demás. Entonces digamos que eso ayuda un poco al Estado, según ellos, a no gastar tanto dinero de los impuestos de la gente. Entonces minimizar la estructura del Estado permite este tipo de ahorro en el erario. También tenemos la libertad de culto. Si bien es cierto, en la Constitución argentina está la religión católica implementada, en el gobierno de Milei hay libertad de culto, pero el Estado no le va a proporcionar dineros a ninguna religión para que puedan ejercer. Los dejan ejercer, los dejan que tengan su libertad, pero no le van a dar recursos de ninguna manera. Igualmente, en el tema tributario se basa principalmente en apoyar y disminuir los impuestos a los emprendedores, a los empresarios y demás instituciones que generen empleo y riqueza dentro de la República Argentina. De ahí el respeto por las libertades individuales. Nosotros le ayudamos hasta cierto punto, pero es usted el que debe generar esas ideas de trabajo o ideas de negocio dentro de la Argentina. El Partido Unidad Ciudadana es, digamos, el polo opuesto a lo que es el Partido Libertario. Dentro de sus características, hace coaliciones con partidos de centro izquierda. Digamos que lo más importante es generar o obtener votos o votantes. No les interesa, si bien es cierto, tienen sus ideales, en este caso les interesa un poco más los votos. Y los líderes de estos partidos son líderes con discursos, son líderes que llegan a la gente cuando están en la plaza pública, cuando van a eventos y demás, siempre es pensando y defendiendo los intereses de la gente, especialmente la menos favorecida. Dentro de las funciones de este tipo de gobierno, no, de este partido político, está, como bien lo decía, la creación de ayudas, de programas de ayuda para los menos favorecidos, especialmente los niños y adolescentes. El fortalecimiento del sistema de salud público y no lo tercerizan, simplemente lo fortalecen
para poder brindar una salud gratuita para todos los habitantes. Se respeta la libertad de culto, pero se le da cierta prelación a la religión católica y también ciertas ayudas, digámoslo así. Eh, También el Estado pues cada vez se hace más grande porque necesita estar en todas partes para poder, digamos, pues descentralizar un poco y para poder gestionar esos recursos allá en las regiones, ¿cierto? Se da cierta prioridad a las minorías por encima de los derechos de las demás personas. Eso también tiene su pro y su contra, pero digamos que ese es el estilo de gobierno de este tipo de partidos políticos cuando están en el poder. Buenas noches. Para darle respuesta a esta segunda pregunta, el origen de los partidos políticos en la Argentina, más bien en estas últimas 3 décadas, la Argentina ha sido gobernada por la izquierda y la centroizquierda. Antes tuvo otro tipo de gobierno, como fue el dictatorial del general Javier Videla, pero digamos que hoy en día el gobierno de Javier Milei rompe ese esquema que estaba por 30 años en el poder la izquierda y llega Javier Milei a trabajar sobre una estructura que tiene todos estos tiempos armada y él tiene que empezar a mirar cómo desarrollar su programa de gobierno. Me imagino que habrá tenido dificultades o tendrá dificultades, pero si en el tiempo se sostiene ese tipo de gobierno como el de Javier Milei, como el del Partido Libertario, pues seguramente la estructura va a cambiar y ya serán otros los que van a querer estar en el poder, en este caso la izquierda que duró 30 años, dejando a la derecha siempre a un lado, solo en las regiones, una que otra provincia tenía gobernantes de derecha, pero pues esta ya se cambia la cuestión y es ahora la derecha la que tiene el poder en la Argentina, en cabeza pues de Javier Milei. Igualmente, Argentina es un país multipartidista. En la actualidad, los más relevantes son el partido pues, del presidente Javier Milei y la Unidad Nacional, que reúne varios partidos de la izquierda, la Unidad Nacional, reúne varios partidos de la izquierda. Y en la actualidad, según fuentes del gobierno argentino, esto lo saqué de la página del gobierno argentino, en la actualidad, al 30 de junio de 2025, en Argentina existen 48 partidos reconocidos de orden nacional y 713 de nivel distrital. Eh, Esto pues obviamente amplía mucho el espectro de lo que uno piensa que como está gobernando, digamos, la derecha, los demás, o sea, no nos fijemos que solo hay un gobernante y de ese partido, de ahí para abajo todas las provincias y los estados están bajo ese mismo margen, digámoslo así. No, diferente cuando estaba a la izquierda, que sí era en la mayoría de los estados gobernaba la izquierda. En este caso, pues la izquierda sí tiene una posición muy fuerte en las regiones, pero la derecha también ya está tomando también cierta importancia. Para esta tercera pregunta, en el caso del Partido de Unidad Ciudadana se acerca más al modelo de evolución organizativa de sistema de solidaridad, pues por su misma esencia de partido. Eh, Siempre están ayudándole a la gente con programas benéficos, con programas que, como por ejemplo el cubrimiento total de la salud para las personas, el fortalecimiento de un sistema educativo que permite gratuidad en los niveles de educación básica, primaria, bachillerato y universidad, el respeto por las pensiones de los jubilados. Esto definitivamente pues es un sistema de partido político que es más cercano a la gente, diferente al Partido Libertario, que tiene un modelo de evolución organizativa de sistema de intereses, con su premisa de el respeto por las libertades individuales, recalca el hecho
de que cada persona es libre y como es libre, pues usted responde por su propio bienestar y el Estado en medida le va a dar. Hablamos de la salud, de la educación, no va a ser, eh, no, digamos, no va a ser tan amplia como otros partidos, pero entonces sí le va a permitir a usted que escoja dónde quiere estudiar. Sus hijos quieren estudiar, pero usted va a tener que pagar esas pensiones, digámoslo así, o si puede acceder a un programa que le paga al colegio, que es un colegio privado, entonces podría usted tener la oportunidad de que su hijo estudie en un colegio de calidad, toda vez que el sistema público no presenta esa garantía, porque los fondos que son para la educación se los dan a los privados para que presten ese servicio. Igualmente, pues el sistema de salud, usted debe propender por cuidar de su salud en cuanto a especializaciones y demás, porque el sistema básico lo puede cubrir hasta cierto punto, pero de ahí para adelante ya son las entidades prestadoras, por intermedio de ellas es que el gobierno, que solo genera una supervisión, lo van a atender a usted, que no es igual que si fuera el mismo Estado. Eh, También el modelo de partido que aplica para el Partido Unidad Ciudadana es burocrático, porque su financiación es por parte del Estado, ya que tiene un electorado fiel, en parte debido a los subsidios e inversión en los menos favorecidos. Eso hace que digamos, la gente sea más cercana, porque digamos que a veces como que no se ven obligados a conseguir ciertas cosas porque el Estado se los da. Eso es debatible. Entonces, cuando esos gobiernos están en el poder, su ideología es más férrea, es más fuerte, porque tienen la oportunidad de brindarle a la gente eso que ellos necesitan: educación, salud, bienestar. Entonces, eso hace que la gente pues sea más cercana y más agradecida como con su partido. Obviamente siempre van a ser más activos en cuanto a las actividades que realicen los partidos. Si son convocados a marchas, reuniones y demás, siempre van a estar muy prestos para asistir, diferente de pronto en otro tipo de partidos que todo es un poquito más de libertad y no van tan enfocados al, en el caso del Partido Libertario, no va tan enfocado como al electorado, sino como estar más bien vigente en los medios, estar bien relacionado con los medios de comunicación. Esto a veces sobrepasa su interés, o sea, su interés por las personas que los eligieron o sus electores, que inclusive prefieren es estar en este tipo de actividades y no tanto haciendo proselitismo, sino más bien siendo visibles en los medios. eh, para, ¿Para qué? Para que la gente pues los conozca más de opinión que de pronto por sus actos. Igualmente este tipo de partidos se encargan de, ¿cómo decirlo?, contratar personas expertas en campañas políticas para generar temas mediáticos y ser un poquito más visibles, como lo decía anteriormente, pero con gente profesional, gente que conoce y sabe cómo se mueve la política. Esta es mi intervención, estas tres preguntas. Los dejo con mi compañera Jacqueline, que le va a dar respuesta a las otras tres preguntas de esta actividad. Muchas gracias. Concluimos que según la clasificación de Duerger, el sistema de partidos en Colombia hoy en día es multipartidista. Antes de la Constitución de 1991, básicamente el sistema era bipartidista porque solo existían dos partidos fuertes, el liberal y el conservador. Pero con la promulgación de dicha Carta Magna se abrió la posibilidad de crear más partidos y movimientos políticos. Ahí es cuando empezamos a ver opciones como Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Verde, el Pacto Histórico, Movimiento Político Mira, Colombia Humana, entre otros.
Por eso podemos decir que Colombia pasó de ser un país con dos partidos dominantes a tener varios que compiten por el poder y representan políticamente a los ciudadanos. En cuanto a la evolución de los partidos liberal y conservador, encontramos que ambos nacieron en el siglo XIX con diferencias ideológicas muy marcadas. Al inicio estos estaban ligados a las élites y por eso Duvergero se puede relacionar que los llamaba como partidos de notables. Más adelante se convirtieron en partidos de masas porque empezaron a sumar otros grupos sociales y aumentaron tanto sus seguidores como sus recursos. Durante mucho tiempo el poder se fue alternando entre los dos partidos, hasta que llegó la Constitución de 1991 y abrió paso al sistema multipartidista. Ya en la actualidad, tanto el Partido Liberal como el Conservador se consideran partidos burocráticos profesionales. Esto quiere decir que aunque ya no tienen la misma fuerza política de antes, ambos partidos mantienen estructuras organizadas, tienen sus propias sedes, sus líderes profesionales y hasta reciben financiamiento estatal. En pocas palabras, ellos dejaron de depender de las élites y funcionan de una manera más estable, con reglas propias y un orden que le permite seguir presentes en la política colombiana. Bueno, en esta última pregunta sobre Colombia y Venezuela, lo que analizamos es que sí existen movimientos sociales involucrados, sobre todo en las zonas de frontera. Un ejemplo de ello son los migrantes venezolanos, quienes se han organizado con el fin de apoyarse entre ellos, buscando acceso a salud, educación y oportunidades de trabajo. También de esta forma están las ONG y organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ACNUR, quienes acompañan a esta población y funcionan en cierta como medida como movimientos sociales. ¿Eso por qué? Porque ellos defienden derechos básicos y atienden a quienes más lo necesitan. Incluso existen ONGs venezolanas como Foro Penal o Fundaredes, quienes han hecho denuncias sobre abusos y detenciones ilegales y presencia de grupos armados en la frontera. Otro ejemplo de ello pueden ser los comerciantes y transportadores que protestan cada vez que se cierran los pasos fronterizos. ¿Por qué? Porque esto les genera pérdidas y afecta su vida diaria. De hecho, recientemente hubo un paro de transportadores en dicha frontera, lo cual fue reportado por los medios de comunicación. En conclusión, vemos que más allá de los partidos políticos, los movimientos sociales han jugado un papel importante en medio de la crisis entre ambos países, ya que ellos han tratado de dar soluciones y defender derechos.